Hola, amados hermanos, ¿cómo están? En esta tarde de domingo, por la gloria de Dios, habíamos quedado que en el día de hoy vamos a predicar de un tema interesante, de un tema bueno. Es un tema complejo porque es un misterio, como bien hemos expuesto, es el misterio de la resurrección. Una cosa o una palabra sobre la que se ha hablado mucho, pero de la que se tiene muy poco conocimiento, realmente porque es profundo y es totalmente simbólico, como todas las cuestiones que tienen que ver con el cristianismo. Es evidente que para hablar de ello hay que encomendarse en las manos del Espíritu Santo, que es el que tiene que ministrar, es el que tiene que hablar, no yo. Así que vamos a hacer como siempre una oración para dejar que sea el Señor el que esté hablando, el que esté dando la palabra en este día tan maravilloso de domingo, que sé que la iglesia está esperando una palabra de vida. Amado Señor, Padre Todopoderoso, miren, esta tarde como siempre me encomiendo a tu persona, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrando a las almas en este día, no nosotros, Señor. Mira que es una revelación profunda que tú quieres que tu iglesia maneje, que tu iglesia tenga, y por eso hoy vamos a darla, Señor, siempre dándote a ti el lugar que te corresponde para que nadie te lo quite, Señor. Amados hermanos, vamos a hablar hoy de lo que es la resurrección. Un asunto que es totalmente simbólico, a pesar de que todo lo que es la Biblia, todo lo que es la historia de Cristo, nos va a hablar a nosotros de la resurrección de una forma literal, lo que es la muerte de cruz que produce esa resurrección. Vamos a intentar entender qué es el camino de la cruz para poder entender en qué consiste este concepto, porque de hecho todo el ministerio de Cristo gira alrededor de esta situación, que es la resurrección de este hombre tras una muerte tan humillante, una muerte tan dura, una muerte tan terrible a manos de su propio pueblo. Y vamos a entender si este tipo de muerte y este tipo de resurrección realmente tiene que vivirla el cristiano, porque a día de hoy no se entiende y muchos cristianos piensan que ya Cristo hizo todo, que tú no tienes que morir, que tú no tienes que resucitar, que tú no tienes que caminar el camino que Él caminó. Y ahora vamos a entender por qué eso es un error garrafal, y depende de entender estas cuestiones la misma salvación de tu alma. Tengan en cuenta, mira, el Señor esta mañana me daba a mí una parábola, y es curioso porque tomó un ejemplo de la realidad del mundo para que yo se lo explique a la iglesia de una forma que lo puedan manejar, para que se vayan dando cuenta de qué es lo que Dios ha hecho desde el Génesis hasta Apocalipsis, con esa situación que se dio en el Edén, cuando Él mismo estableció en su Edén a la iglesia como figura de Eva y a Cristo como ese Adán primero, en un estado de bendición en este paraíso que Él creó, pero que es simbólico de lo que es básicamente el Edén, a donde se entra por medio de la obra de la palabra del Señor, porque todo aquello era alegoría bíblica de lo que íbamos a vivir los gentiles gracias a la obra de Cristo. Y dentro de esta situación, lo que pasa exactamente con Dios, Él me ponía el ejemplo de la bella y la bestia. Dense cuenta que había un rey que tenía un reino maravilloso. Él tenía muchos bienes, tenía muchos terrenos, muchos territorios, y él tenía a su esposa, habían concebido un hijo, pero vino una maldición sobre ese reino, y este niño fue transformado en grotesco, y para poder lograr acabar con esa maldición que pesó sobre ese reino, era necesario un alma pura, capaz de vencer toda esa inmundicia y toda esa maldición por un amor sincero y puro, para lograr que ese reino fuera salvo y para lograr la vida de ese príncipe que había quedado en maldición a causa de que esa era la forma en la que a Dios le había placido, o la que le había placido al Señor llevar a cabo la obra de salvación. Y el Señor me decía: mira, Giselle Rojas, la obra con el reino del Espíritu Santo es muy similar. Desde el principio, a causa de que Dios mismo permitió la tentación en el Edén, el hombre cayó en maldición y la tierra entera fue maldita. De modo que solamente por un amor verdadero, un amor fiel a ese Dios todopoderoso, a ese Rey, a pesar de soportar los procesos de prueba, a pesar de soportar las humillaciones, los sufrimientos, es que se puede alcanzar la vida eterna y la entrada a ese reino precioso y eterno de gloria que se promete a esa persona, a esa iglesia que fue lavada y comprada a precio de sangre. Y fíjense, es una alegoría que parece tonta, pero no lo es, porque mucha gente no entiende a qué se debe que el camino del evangelio sea un camino de cruz. ¿En qué consiste esa cruz? ¿En qué consiste la muerte? ¿Por qué Dios la permite? ¿Por qué el Señor, que tanto amor te da, de repente te hace padecer tanto para poder entrar al conocimiento pleno de lo que es su reino y para poder obtener esa gloria perfecta?
Vamos a ir por partes, porque fíjense todo el ministerio de Cristo en qué consistió. Cristo vino a la tierra, se manifestó en carne, esto es, Él era la ley hecha carne. Él venía para quitarnos, sacarnos de la maldición de Génesis 3, en la cual Adán y Eva, símbolo de Cristo y la iglesia, y lo que iba a pasar con nosotros, había, a causa de la rebelión, al dejarse tentar por ese árbol malo, detrás de ese árbol que estaba la serpiente, que era el diablo, el hombre cayó en maldición, no pudo entrar al descanso divino. El hombre tuvo que ser sometido a una dura cerviz, la mujer se fue sometida a parir con dolor a los hijos, inmediatamente empezaron a comerse a los animales, que no era una prescripción del Edén, entraron todos los frutos de muerte, el hombre pasó de vida a muerte a causa de la rebelión contra Dios, contra el Espíritu Santo, pero Dios se proveyó de un hombre que en el futuro vendría a vencer al diablo y la maldición a través de la muerte de cruz y la resurrección espiritual, una resurrección que ahora vamos a explicar en qué consiste. Cristo viene a la tierra en el primer siglo, Cristo viene y entra al desierto, recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Cristo es bautizado en las aguas, símbolo de la limpieza de pecado, pero Cristo tiene que ser tentado en el desierto. Cristo va a ser tentado por el diablo a volverse atrás de la verdad en el mismo Edén, como mismo lo fue la iglesia. El diablo lo va a tentar a través de las mismas escrituras a volverse atrás, pero Cristo no va a negar a Dios, Cristo va a resistir la tentación y va a permanecer en obediencia. Va a permanecer en lo que es la obediencia al Espíritu Santo, va a permanecer en la verdad, y esto le va a dar a él la posibilidad de ser guiado por los ángeles en el desierto, que va a ser símbolo de lo que va a ser el camino del creyente cuando viene al Señor. El problema es que Cristo empezó a manifestar todo el poder del cielo. Al haber aceptado, al haber recibido el Espíritu Santo, empieza a manifestarse en el poder, empieza a manifestar poder de milagros, prodigios para quitar la limpieza a los leprosos, enfermedades, sanidades, hablar en lenguas. Cristo tenía poder para echar fuera demonios, tenía todo el poder del tercer cielo sobre él. Cristo estaba predicando la verdad del Espíritu Santo, que las Escrituras era el verdadero camino al que los líderes no habían podido llegar, porque como pasaba en los tiempos de Moisés, ese desierto era símbolo del camino de Cristo, era ese Edén al que se entra por la palabra, pero en ese desierto Dios envió serpientes ardientes que los mordieran, serpientes que te muerden como Satanás para volverte atrás, y ellos murieron. Por eso Moisés tuvo que levantarles la cruz en el desierto, una serpiente de bronce, Cristo hecho maldito, para poder entender cómo vencer al diablo en las mismas escrituras, para poder vencer esa tentación y acceder a la llave de la vida, al árbol de vida y lo que es la salvación real del alma. Entonces todo este proceso que Cristo va a padecer desde que Él entra al camino, ungido por el Espíritu Santo, todo este proceso de tentación del diablo a través de las mismas escrituras que Cristo padeció y que se lo estaban llevando a cabo los mismos fariseos y saduceos, apoyados en el aguijón de la Torá, diciéndole que era un falso, un apóstata, porque ellos no estaban en la verdad sino en espíritu de error y estaban usados de Satanás. Por eso Él le dice serpiente y raza de víboras. Entonces Él está padeciendo lo que está padeciendo Job, porque está en el camino del Espíritu Santo y de la verdad. Y entonces es cuando viene la hora de las tinieblas, Cristo negándose a toda lo que es gloria dentro del pueblo. Tiene que venir la hora de las tinieblas, que es la muerte. Ahora bien, vamos a entender a esta muerte para entender lo que es la resurrección. Se supone que cuando el creyente viene al Evangelio, viene del mundo de pecado, recibe las aguas del Espíritu del bautismo. Esas aguas del bautismo son solamente simbólicas. Juan el Bautista lo dijo claramente: yo bautizo en agua, pero uno viene detrás de mí que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Este Espíritu Santo y fuego, exactamente ¿qué es? Este es un bautismo del que el mismo Cristo va a decir en Lucas claramente que es necesario que yo sea bautizado de un bautismo, y cómo sufro esperando que acontezca. Es el bautismo de Job, es el bautismo de sufrimiento a manos de Satanás, cuando Yahvé te va a quitar el cerco para que el diablo venga a matar tu carne, para que tu espíritu sea vivificado, cuando vas a empezar a sembrar en vergüenza para poder cosechar en gloria. ¿Y qué es lo que se siembra? Es la doctrina, la fruta que tú vas a sembrar, el fruto que tú vas a sembrar, la semilla que tú vas a sembrar es de un árbol
o es de otro, es del árbol bueno o es del árbol malo. Lo que es de la carne es carne, lo que es del espíritu es del espíritu. El que siembra para muerte cosechará. El que siembra para vida, vida cosechará. Es el tema de la resurrección que el mismo apóstol Pablo en 1 de Corintios en su capítulo 15 te va a ti a decir, porque resulta que es que el cristiano cuando viene al camino del Señor tiene que venir a pasar por un proceso de purificación por medio del sufrimiento al cual te va a llevar el Espíritu Santo para que tu carne muera y tu espíritu cobre vida. Esta es la muerte que va a llevar a cabo en tu vida el diablo, cuando el diablo se le da la potestad para tocar tu carne y tu espíritu ser vivificado. Ahora bien, todo creyente está establecido que debe padecer la muerte de cruz. La muerte de cruz es por maldición de la ley. Es decir, el Señor estableció que primeramente en Gálatas 13 te dice que por ley nadie puede ser justificado. Cristo tuvo que hacerse maldito Él en una cruz. Tuvo que tomar el lugar tuyo del pecado para Él poder glorificarte venciendo a Satanás, que es el aguijón de las Escrituras. ¿Cómo puedes tú vencer el aguijón de las Escrituras? Obedeciendo al Espíritu Santo y fuego, que es el que te va a librar a ti de esa levadura que Dios siempre ha dejado en su fruta para fermentarla y quitar de en medio a los impíos. Es decir, que Dios ha establecido un sistema de holocaustos, un sistema de prueba en el cual tu propio corazón te va a hacer inclinarte hacia el bien o hacia el mal. Dios va a provocar que tú seas probado en tu propio corazón para ser descalificado o para ser calificado. Es decir, que Dios estableció dos árboles en su Edén, estableció serpientes dentro de su mismo camino a través de las mismas Escrituras para probar al creyente a volverse atrás de la verdad y manifestar el diablo en sí mismo para llevar a cabo su obra, porque Dios trabaja así. Este diablo es el mismo